Ok, damos gracias al Señor por estos tiempos. Muchas gracias a Dios porque realmente este es el día. Este era el día. Este es el perfecto día. Como dice allí en Hechos capítulo 3. Hoy es el día para que tengamos en primer lugar a Dios. Para que nosotros nos apartemos cada uno de nuestras iniquidades. Hoy es ese día que el Señor ha preparado y vamos a estar viendo en esta noche, ya finalizamos el libro de Ruth, ese hermoso idilio, esa hermosa historia de amor, lo cual bosquejamos, lo cual bosquejamos en cuatro partes, son cuatro capítulos, los bosquejamos en cuatro partes. Primero fue Hola, les presento a Ruth, luego vimos Hola, les presento a vos. Luego vimos Hola, les presento a el Redentor y por último vimos Hola, les presento al Rey David. ¿Por qué era importante haber visto este hermoso idilio? Bueno, realmente porque allí nace algo que nosotros vimos como era la ley del levirato, como lo era el pariente redentor y muchas cosas que vimos que nos competen, realmente nos competen a nosotros. Y a partir de esta noche vamos a ver el primer libro de Samuel. Acompáñenme por favor a primero de Samuel. Y antes, como bien ya lo hemos venido haciendo siempre, tenemos que hacer una enorme y larga introducción. Claro, es un libro de la Biblia. Decir corto, breve, pequeño, no lo concibo para la inmensa profundidad de la palabra de Dios. Primero y segundo de Samuel fueron considerados un solo libro en el manuscrito hebreo, en los más antiguos. Luego fueron divididos en dos libros por los traductores. Bueno, ¿y por qué lo dividieron en dos libros? Porque no cabían en uno solo. Lo que pasa es que como antes eran pergaminos, o sea, no es como ahora que imprentas y escáner y todo eso. No, antes eran pergaminos, entonces realmente no cupo. Entonces por eso también los abrieron. Y realmente lo titularon fue Samuel. O sea que estamos delante del libro de Samuel. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué hemos venido viendo en la historia del plan de redención? Que Israel había sido gobernado por jueces levantados por Dios en un momento crucial de la historia hebrea. Sin embargo, la nación se degeneró, tanto moral como políticamente. Había estado sometida a los crueles filisteos. El templo en Silo había sido profanado y el sacerdocio era corrompido e inmoral. Samuel, el elegido hijo de Ana, llega en medio de esta confusión religiosa y política. Confusión, caos, degeneración. Ese es el contexto del libro de Samuel. La felicidad y el gozo que causó a su madre al nacer anticipa lo que traería a toda la nación. Aunque lo veremos más adelante, los hijos de Samuel no tenían ese carácter piadoso de su padre. El pueblo no confiaba en sus habilidades y al envejecer Samuel la gente lo presionó para que nombrara un rey. En ese orden de ideas, rápidamente ya avancé hasta el capítulo 8. La palabra de Dios me enseña, si el pueblo no quiere que yo, o sea Jehová, Dios, sea su rey, dales un rey. Y en esta noche vamos a ver el perfil de Facebook de Samuel. No, el perfil de Samuel. El perfil de Samuel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno y así como lo dice tu palabra, hasta aquí nos has traído. Porque tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Aunque nosotros infieles, tú permaneces ahí. Tu vara y tu callado nos infunde aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, por una eternidad. Padre, muchas gracias por una salvación tan grande. Esta mente finita quiere medio entender esa enorme, enorme grandeza de tu majestad. Toma el control de este siervo tuyo, Espíritu Santo. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si el pueblo no quiere que yo, o sea Dios, o sea Jehová, sea su rey, pues dales un rey.
Vamos a ver vidas fascinantes de personas significantes como la de Samuel, la de Saúl y la de David. Héroes piadosos para su pueblo. Entonces hoy vamos a ver el perfil de Samuel. Las escrituras nos relatan la vida de muchos hombres de Dios. Pero no solamente es la vida de algunos santos del Antiguo Testamento lo que nosotros vamos a estudiar, sino que realmente vemos el retrato de nuestro magnífico, único, poderoso Dios. Ya pasamos el periodo de los jueces. Y el periodo de los jueces se extiende hasta el tiempo de Samuel. Samuel es un tipo, o sea, es una señal o una figura de Cristo. ¿Qué pasa con Samuel? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con David? Realmente veremos más adelante que Saúl impacientemente asume el oficio de sacerdote en lugar de esperar a Samuel. Tras rechazar los mandamientos de Dios, es a su vez rechazado por Dios mismo. Si el pueblo no quiere tener a Dios como rey, dales un rey. Después Saúl, vamos a verlo más adelante, cómo es transformado en una figura trágica, consumido por celos y miedo, perdiendo gradualmente su cordura y pasando sus últimos años persiguiendo inútilmente a David. Porque es que Samuel nos narra a nosotros la historia, aunque de varios personajes, pero tres principales: Samuel, Saúl y David. Entonces, David es perseguido por Saúl, el primer rey de Israel, quien fue ungido por Samuel. Y Samuel llora por Saúl porque Dios había escogido a David. Saúl quiere matar a David y David había sido ungido por Samuel. Veremos una hermosa amistad como la amistad de Jonathan y David. En el libro de Samuel vamos a ver con claridad que Dios está actuando en la historia. Dios se interesa en la historia. Aún en los acontecimientos más desafortunados, veremos cómo el pecado y la rebelión pueden ser utilizados por Él con el firme propósito de avanzar en su único plan divino. La corrupción de los hijos de Eli, la incapacidad de este hombre, padres, escúchenme aquí, de este hombre para educarlos y orientarlos, conforman el ambiente donde crece un niño como Samuel. El rechazo de Dios y la demanda de un rey por Israel dieron lugar al establecimiento de una dinastía terrenal que prepararía el ingreso de Dios a la historia humana en la persona del Mesías. Gálatas capítulo 4, versículo 4. En el momento preciso, en el momento justo, llega mi Señor y mi Salvador, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por último, este hombre Saúl nos va a enseñar cómo termina su vida en una tragedia, en una grande tragedia. Y hoy me hacían una pregunta: ¿se suicidó o lo suicidaron? Lo cierto es que vamos a verlo en su momento, qué nos dice, qué nos enseña la palabra de Dios. Pero lo que tenemos que ver en el libro de Samuel son varias lecciones. Número uno, Dios interviene en el dolor y la miseria de Ana para darle no solo un hijo, sino una descendencia. 3 varones y 2 señoritas. Aunque los seres humanos nos fijamos en las apariencias, Dios se fija en el corazón. La obediencia es mejor que los sacrificios. Uy, no, es que yo me levanté a las 9 de la mañana a orarle al Señor allá en el alba, cuando a las 9 de la madrugada. Dice, no, la obediencia es mejor que los sacrificios. Lo cual indica que Dios se interesa en mi corazón, tanto como en mis acciones. Ojo con esto. Dios se interesa en mi corazón como en mis acciones. Y otra cosa que me va a enseñar a mí el libro de Samuel es que Dios es un Dios paciente y misericordioso. La tradición judía
le asigna la escritura a Samuel mismo. Pero también más adelante, en primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, nos dice que Samuel, Natán y Gad pudieron haberle ayudado. Y sí, Samuel no pudo ser el único escritor porque su muerte se registra en primero de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Entonces, ¿cómo se escribió segundo libro de Samuel? No, es uno solo. Antes que los acontecimientos vinieran, el reinado de David, además, Natán y Gad fueron profetas del Señor durante la vida de David y no habrían estado vivos cuando se escribió el libro. Entonces, aunque los registros escritos de estos tres profetas podían haber sido usados para información de la escritura de primero y segundo de Samuel como uno solo, el autor humano de estos libros es desconocido. La historia nos llega a nosotros como anónimo. Samuel, sí. Natán, sí. Gad, sí. Realmente el autor humano habla de parte del Señor y da la interpretación que Dios quiere que nosotros le demos a los acontecimientos que han sido narrados. Realmente lo que nosotros tenemos que ver es que el autor escribió después también de la división del reino entre Israel y Judá por allá en el 931 a.C., porque tiene muchas referencias a Israel y Judá como tribus diferentes, y lo vamos a ver en primero de Samuel 11, primero de Samuel 17, primero de Samuel 18, en segundo libro de Samuel. Además, la afirmación con respecto a varios puntos específicos que pertenecen a los reyes de Judá hasta hoy. ¿Qué estamos viendo? Si el pueblo no quiere que yo sea su rey, dales un rey. Y estamos viendo cómo Dios nos narra a nosotros la historia de un hombre como Samuel. Pero ¿por qué necesitamos saber este trasfondo, este contexto? Porque realmente el pueblo estaba en un declive, estaba en una degradación, no se encontraban alineados con Dios. Y hoy, realmente hoy, ¿cómo nos encontramos? Es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Porque es que el rey de reyes y señor de señores tenía que tener un linaje. Y el libro de Samuel, que actualmente lo tenemos dividido en dos partes, narra los comienzos de la monarquía. Nosotros no sabemos qué es una monarquía, sino por lo que conocemos a través de la historia. Pero nosotros no vivimos en una monarquía. Entonces tenemos que saber qué es eso. El primer libro está centrado en los tres personajes. Primero viene Samuel, un jefe a la antigua. Sí, a la antigua práctica, además de profeta, o sea, que era un jefe. El siguiente es Saúl, el primer rey, cuya vida termina en un fracaso total. Y por último, David, de que se cuenta su ascenso al trono. Como lo vamos a ver realmente, Israel no es todavía dueño del país. Siempre han estado amenazados por los filisteos. Si han escuchado eso de que él como amigo es bueno, pero como enemigo es mejor, pues así eran los filisteos. Los filisteos como enemigos eran excelentes y ellos ocupaban llanuras y las tribus realmente sienten la necesidad de un poder unificado y fuerte. O sea, que querían convertirse en una nación y esto lo haría realidad el rey David. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer al acercarnos al libro de Samuel es leerlo tal cual y como es. Tal cual y como es. Tenemos que ir sin prejuicios, sin prevenciones, pero tenemos que ser analíticos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Porque acordémonos que muchas personas quieren buscar ciertas cascaritas y algo que tenemos que tener en cuenta al estudiar la palabra de Dios es que no podemos llegar con supuestos. ¿Y qué hubiera pasado si Adán no se come la manzana? Ah, no, no era manzana. ¿Y qué pasaría si Saúl hubiera hecho caso? ¿Y qué pasaría si cuando lanza la lanza, lo lanza con la lanza lanzo? No, realmente lo que tenemos que hacer es que todo lo que vamos a leer, todo es palabra de Dios. Porque es que a veces pareciera que unos están de acuerdo con la monarquía. Sí, monarquía, sí, es que es mejor.
Y luego vamos a ver y dicen, no, la monarquía no nos conviene. Y allá en Deuteronomio el Señor nos dio las leyes para los reyes, lo vimos en su momento. También hay otros que se muestran favorables a David. Uy, David, sí, un hombre conforme al corazón de Dios. Y otros solo se centran en sus aspectos negativos, pero mire, un pecador cayó con esa mujer, mató a Urias. No, pues imagínese. El autor a veces parece ser neutral, dejándonos con nuestros cuestionamientos. Dios actúa de la misma manera. Habla poco, pero va dejando signos, señales, invitándonos a nosotros, sus lectores, a que también busquemos y sobre todo tengamos discernimiento, que comprendamos, que entendamos, pero que sobre todo obedezcamos. Listo. Samuel es nuestro personaje central de esta noche. Es la persona que de capítulo 1 a capítulo 7 nos va a mostrar quién es más o menos. Él es el que inaugura, el que abre, el que inicia la monarquía, ungiendo al primer rey. Ungir no es lo que hoy se conoce. Ungir es embadurnar, untar. También es proclamar o investir o nombrar. Es que hoy escucho que hay un mega... No hay ungidos, hay mega ungidos. Yo siempre he dicho que hay urgidos y hay mega urgidos. Ungir, sencillamente que frotaban algo y lo separaban. Eso es ungir. Si alguien le dice que es ungido, mega ungido, dígale, pues sí, todos somos ungidos porque todos somos separados. Él, Samuel, unge, o sea, separa, o sea, untó, o sea, le echó a los dos primeros reyes, o sea, a Saúl y a David, y luego vamos a ver su muerte. ¿Qué influencia tuvo sobre el rey David? Porque es que durante todo su reinado, David se acordó mucho de las enseñanzas de Samuel. ¿Saben? Todo el libro de Samuel está bajo la influencia de este hombre de Dios. Y claro, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, en ese orden de ideas, realmente tenemos que tener muy claro a dónde queremos llegar con este libro, porque estamos frente al mejor libro narrado y quien escribió este libro le gustaba el suspenso. Y entonces estaba David allá en la cueva, calladito y quietico, y llegó Saúl y se cubrió los pies, y cuando él llegó y cogió y se fue. No, eso es espectacular, a mí me gustó. La sorpresa. Y entonces cuando usted vaya a Jonathan, entonces yo llego y Tim. Se relatan verdaderos acontecimientos que tienen ciertas semejanzas entre sí para resaltarnos, para insistirnos, para subrayarnos, para destacar lecciones que el autor nos quiere enseñar. Claro, es palabra de Dios. Samuel nos está enseñando desde la teocracia, o sea, un gobierno directo de Dios, hasta la monarquía. Si el pueblo no quiere que yo sea su rey, pues dales un rey. Si el pueblo no quiere que yo sea su rey, dales un rey. La mayor parte de la acción registrada en Samuel se llevó a cabo en las zonas montañosas de las tierras de Israel. Creo que lo vimos allí cuando vimos a Josué, vimos el mapa y vimos las principales ciudades de Samuel que se encuentran en partes montañosas como por ejemplo Silo, la residencia de Elí y el tabernáculo. Vimos también en Ramá, vimos Gabaa, porque a nosotros nos tiene que quedar clara la geografía. Este libro más o menos cubre unos 135 años de historia. Durante esos años Israel fue transformada de un grupo no muy unido de tribus bajo jueces a una nación unida bajo el reinado y una monarquía centralizada. Entonces vamos a ver, estamos viendo quién es Samuel. ¿Quién es Samuel? ¿Y cuál es el objetivo? Descubrir el verdadero tamaño, la verdadera magnitud, la verdadera extensión de la monarquía de Israel. ¿Saben cuál es? Un reino guiado por Dios. Un reino guiado por Dios. ¿Cuáles son los personajes más relevantes en el libro de Samuel? Elí.
Sumo sacerdote, juez de Israel, quien entrenó a Samuel para que fuera juez, pero mal padre. Lamento decirlo. Ana, la mamita de Samuel, lo dedicó al Señor cuando era bebecito. Samuelito, hola Samuelito, sacerdote, profeta y el más grande de los jueces de Israel. Saúl, el primer rey, designado por Dios, un tipo celoso. Jonathan, un hijo de Saúl, el mejor amigo de David. Y David, el más grande de los reyes de Israel. Pastor de oveja, músico, poeta, un hombre de Dios, un buen amigo, de esos amigos que uno quisiera tener. Rico, poderoso y aparte de eso, con una onda mató un gigante. Uno que no quisiera tener un amigo así. Chino, préstame plata. Claro, mijo. Chino, tengo un problema por allí con un gigante que me está haciendo bullying. Claro, mijo. Pero lo más importante de David es que es el ancestro directo del Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Samuel, si el pueblo no quiere que yo sea su rey, dales un rey. En términos espirituales, realmente cabe resaltar que Israel no se encontraba muy bien. ¿Saben? Eh, Israel creía todo lo que le decían. Se encontraba en una decadencia, en un declive. El sacerdocio estaba corrompido. El arca del pacto no se hallaba en el tabernáculo. La idolatría era practicada. Los jueces eran deshonestos. Pero, a través de la influencia de hombres piadosos como Samuel y como David, estas situaciones fueron cambiando. O sea que no todo dura no hay mal que dure 100 años, no. Hay 4 temas teológicos que vamos a ver en el libro de Samuel. Y algo que tenemos que tener claro es pactos. El pacto davídico. Recordemos que los libros nos han venido mostrando la historia hasta llegar a este punto, que pasamos de una teocracia aquí y los libros están ordenados desde el punto de vista literario por 2 referencias al rey. Y lo vamos a ver en la oración de Ana. Y lo vamos a ver en segundo libro de Samuel cuando termine en un cántico de David. ¿Saben? El rey, el Mesías que triunfaría sobre las naciones que se oponen a Dios. Salmo capítulo 2. De acuerdo con la promesa del Señor, este Mesías vendría a través de la línea de David y establecería el trono de David para siempre. Los acontecimientos de la vida de David registrados en Samuel son una sombra de las acciones del más grande hijo de David, Cristo, en el futuro. Porque estamos viendo a Cristo. Ah, pero luego no estamos viendo a Samuel. Sí, pero Samuel es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Otro tema que vamos a ver es la soberanía de Dios. Yo creo que ya nos quedó claro que es la soberanía de Dios. Él es soberano. Él es rey de reyes y señor de señores. Él hace como le place, cuando le place, cómo le place, cuando le place, quién le plazca. ¿Saben? Ayer leía una frase que decía, a todos nos gusta la historia de Job, pero ninguno quiere ser Job. ¿Cierto? Todos, uy, sí, esa historia de Job. La soberanía de Dios. Y un ejemplo claro de la soberanía de Dios es el nacimiento de Samuel en respuesta a la oración de Ana. Imaginémonos, a veces, vaya ore, y el Señor te doy, Señor, es que no me coge el sueño, vaya ore o lea la Biblia, a ver cuánto le dura ese insomnio. Vaya ore, pero es que tengo un inconveniente, ore, pero es que tengo, ore, pero es que Dios no me ha respondido, ore. En tercer lugar, vamos a ver la obra del Espíritu Santo al capacitar a hombres con un único propósito: cumplir las tareas que Dios ha determinado. A veces no es que el Señor me llamó para que yo fuera un hombre rico, millonario y poderoso. Yo digo, si el Señor te llamó para eso, pues hágale, no hay lío. Es que voy a sustentar misioneros, evangelistas, iglesias. Ok.
pero ¿realmente el Espíritu Santo trabaja de esa forma? También nos va a mostrar el libro de Samuel las consecuencias personales y nacionales del pecado. Por ejemplo, los pecados de Elí y de sus hijos resultaron en la muerte de cada uno de ellos, porque la paga del pecado es muerte. También vamos a ver la falta de reverencia al arca del pacto, cuando llevó a un poco de gente a morir por chismosos. Solamente por eso, porque fueron allá. ¿Cuál féretro? Es que ese es el problema. Nosotros a veces pensamos que es tan ligera la palabra de Dios. Y estos hombres se asomaron cual ataúd, con el vidrio abierto, ellos se asomaron allá y murieron. Aunque David fue perdonado por su pecado de adulterio, asesinato, mentira, intriga, todo lo que quieran, después de su confesión, él sufrió las consecuencias inevitables y destructivas de su pecado. O sea que consecuencias de nuestro pecado las hay. Ah, que tenemos perdón. Amén. Tenemos perdón. Amén, amén. Pero sus consecuencias inevitables y destructivas también. A veces sentimos que lo que estamos leyendo acerca de la historia de Samuel parece como si fuera selectivo o incompleto. Pero saben, mis hermanos, algo que quiero que quede muy claro es que la palabra de Dios tiene todo lo que yo necesito saber. Todo. No le falta nada. ¿Quieres crecer en el Señor? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres madurar en el Señor? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres cambiar tu vieja naturaleza? Lee la palabra del Señor. ¿Quieres ser más tranquilo, apacible? ¿Quieres los frutos del Espíritu? Porque toda, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vimos a la historia de Moisés, vimos que él se fue, pero la Biblia no nos dice qué hizo, cómo lo hizo. Lo cierto es que salta de un momento a otro y ¡pum! Pasan 40 años y está delante de la zarza. Simplemente porque el punto de vista de la revelación de Dios no se trata de una biografía. O sea, nosotros no estamos aquí viendo una biografía. No nos cuenta las hazañas de Samuel ni de así, no. Se trata de la única narración del plan de Dios para la salvación tuya y mía. El Señor tiene que enseñarnos acerca de Él y su obra en cada narración. Por eso el gran desafío al leer el libro de Samuel es descubrir al Señor como el héroe de toda la historia y descubrir cuál es el gran propósito de Dios para tu vida, para mi vida. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos toca mirar. Eso es lo que nos toca saber. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es santo, Dios es poderoso, Dios provee, Dios es justo, Dios es soberano, Dios es sabio. Pero saben, muy pocas veces enseñamos acerca de la justicia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice que en el Evangelio se muestra la ira de Dios. Sí, Dios es amor, amén, amén, gloria a Dios. Pero en el Evangelio se muestra es la justicia de Dios. Cristo tuvo que morir por mi pecado. Eso es justicia. Eso es justo. Y en el Evangelio se muestra esa justicia. La justicia que nosotros no queremos que caiga sobre mí, sobre nosotros. Dios dijo, listo, no va a caer sobre mi Hijo Jesucristo. Tenemos frente a nosotros también la primera pareja de libros dobles que nosotros tenemos en nuestro canon. Samuel, primero y segundo, Reyes, primero y segundo, Crónicas, primero y segundo. Son los libros dobles. Estamos hablando de libros, y no se dice epístolas, por favor. Primera de Samuel, no, no es una carta. Eso lo dejamos para el Nuevo Testamento. Y es algo que nosotros debemos aprender y hacerlo. Yo me llamo John, no Jonah, John, porque soy lo que soy. Y hacerlo parte de nuestro caminar normal al estudiar la palabra de Dios, porque nos sale en automático, nos sale rápido. Y no es correcto decir primera de Samuel. No, no es una carta, es primero de Samuel. ¿Y qué trascendencia tiene eso? Pues sencillamente lo que estamos es intentando cambiar nuestro chip, porque lo que buscamos es servirle a Dios como Él quiere, no como yo quiero. Es que yo le digo primera de Samuel. Bueno, pues dígale.
pero no se dice, no se dice. Debemos recordar que los libros no siempre tuvieron la forma con que nosotros los conocemos el día de hoy. Antes eran reunidos en forma de rollos y cuando no cabían en uno solo eran divididos por razones prácticas. Y esto al parecer fue lo que sucedió con Samuel, Reyes y Crónicas. Eso debe quedarnos claro, porque es que a veces perdónenme la expresión, nos enmarañamos. No, es que primero y segundo de Samuel fueron porque es que cuando y entonces no. ¿Qué nos cuenta a nosotros la historia? Bueno, pasamos del tiempo de los jueces a los tiempos de los reyes. ¿Por qué? Porque si el pueblo no quiere que yo sea su rey, dales un rey. ¿Tienes a Cristo como rey en tu corazón? Porque es que una cosa es hacer a Cristo como nuestro Salvador, ojo con esto, y otra cosa es hacerlo nuestro Señor. Y hay una gran diferencia. Todo lo hicimos como Salvador, amén. Vamos para el cielo, amén, amén. Pero ya lo hicimos nuestro Señor. Porque es que ahí es donde viene algo que Samuel nos tiene que enseñar y nos tiene que dejar algo muy, muy claro. Porque es que realmente si Él es mi Señor, yo tengo que hacer las cosas a su manera, no a la mía. Ahí es donde viene la enorme diferencia. En ese momento, el contexto histórico era una nación en desorden. Y Samuel, quien fue el último de los jueces de Israel, y heredó una situación difícil, comenzando por la amenaza de los filisteos, pero lo más difícil que tenía Samuel por arreglar era la corrupción religiosa que regía en aquellos días. Es que no es enseñar por enseñar, no es decir por decir, no es hablar por hablar, no lo es. Porque si el pueblo no quiere que yo sea su rey, pues dale un rey. Eso es lo que nosotros estamos, lo que nosotros tenemos que ver en el libro de Samuel. Realmente, cuando ellos están diciendo, sí, danos un rey, ellos mismos se dieron el derecho de su libertad y su dependencia única al rey del universo para formar una unidad política bajo el liderazgo de un hombre. Y poco a poco se realiza este proceso. La unificación, el poder y la prosperidad del personaje que solo fueron los hombres, los reyes de Israel. Ellos empiezan a ocupar realmente el centro de la atención. Y el propósito del libro es relatarnos el establecimiento de la monarquía y nos narra la historia de aquellos que tienen que ver con el reino. O sea, Samuel, o sea, Saúl y o sea, David. Una vez que se radicaron en esta nueva tierra, los israelitas vivieron dentro de una situación amoral, relajada, pues como gobernaban los jueces y ellos cada vez que caían en pecado se arrepentían e iban, pero Samuel no quería eso. Y muchos hombres de Dios no quieren eso para sus pueblos, congregaciones. Y por eso Samuel es el más importante de hasta aquí, de lo que nos quiere mostrar la, la palabra de Dios. Y aunque tenía familia desde la niñez, Samuel vivió junto al sacerdote en el centro ceremonial de Israel para cumplir un voto que hizo su mamá. Venga, chino, yo lo voy a pedir y me lo llevo para el bienestar familiar. No, esto no se trata de eso. Sencillamente, lo que quería hacer Ana es darle a Dios lo que le había dado. Es que todo le pertenece a Dios y Ana lo entendió. Ana había prometido que si el Señor le daba un hijo, ella lo dedicaría al servicio de Dios. Samuel se convirtió en un hombre justo y sabio que servía a Dios de muchas maneras. Cuando aún era niño, recibía el mensaje de Dios. ¿Qué hizo? Lo transmitió al pueblo como un profeta. Ofreció sacrificios como un sacerdote y viajó por los campos solucionando problemas. Samuel fue el último de los jueces en la era anterior a los que, cuando antes de que los israelitas coronaran a un rey.
Porque es que cuando Samuel se hizo viejo, los israelitas le pidieron que escogieran a su primer rey. Y Samuel creía que el pueblo debía seguir pensando en Dios como su rey. Pero si el pueblo no quiere que yo sea su rey, pues dales un rey. Dios concedió el pedido de Israel, aunque lo consideraba un rechazo de Dios. Samuel o Dios escogió a Saúl. Más tarde, cuando Saúl pecó y se convirtió en un líder indigno, Samuel ungió secretamente a David como futuro rey. Él es este elemento entre la oscura época de los jueces y el periodo de la monarquía. Fue el primero de los grandes profetas, maestro de profetas, sacerdote intercesor y el último de los jueces. Ojo con esto, maestro de profetas. Tenía el primer seminario bíblico internacional. Ahí está el título. Seminario Bíblico Internacional de nuestra iglesia. Genial. Pero para eso tienen que haber hombres preparados. No concibo la idea de hombres que dicen que quieren servirle al Señor y no estudian. O que andan diciendo cualquier cosa. Samuel, un hombre excelente, sincero, consagrado, de carácter intachable, supo desarrollar su tarea dentro de la providencia divina con el firme propósito de glorificar a Dios, siendo un hombre obediente a su voluntad, no a su voluntad. Hay una enorme diferencia al hacer la voluntad de Dios o al hacer mi voluntad. Un pelado nacido milagrosamente de padres piadosos. En el periodo final de los jueces, Samuel fue entregado al servicio de Dios. Y fue durante el servicio del sacerdote Elí cuando fue llamado a ser profeta. Además de todo esto que hemos hablado de Samuel, seríamos ciegos si no viéramos una providencia especial que prepara un caudillo, un guía, un líder para toda la transición de jueces a reyes en la historia de Dios. Así como Moisés fue preparado para la liberación de Israel y para dar la ley, así Samuel fue preparado no solamente para ser el guía que los condujera del gobierno de los jueces a un gobierno de reyes, sino que lo que es mucho más importante, mis hermanos, para establecer una escuela de profetas, un seminario teológico bíblico internacional. Ahí está el nombre. Si no estudiamos la palabra de Dios, no es necesario porque yo llenaré tu boca. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que si el pueblo no quiere que yo sea su rey, dales un rey. Y lo vamos a hacer a través de preguntas. Lo vamos a hacer a través de preguntas. Por ejemplo, primera pregunta, ¿quién es Samuel? Capítulo 1, versículo 20. ¿Quién es Samuel? Capítulo 1, versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Pedido a Jehová. Samuel. Pedido a Jehová. Eso significa, y eso es una enorme realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de Samuel. ¿Quién es Samuel? Un hombre que realmente fue pedido a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en estos días. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Sientes que tus oraciones atraviesan por lo menos el techo? ¿Sí? ¿Qué más tenemos que mirar? Ahí del capítulo 1, rápidamente. Su papá se llamaba Elcana y su mamá se llamaba Ana. En esa época, Elí, Ofni y Finés eran sacerdotes de Jehová. Ana era una mujer estéril, no le había concedido tener hijos y tenía una leve peleita con una mujer llamada Penina. En esa época no era, ojo con esto, la poligamia o la bigamia no era orden establecida por Dios. Al parecer Elcana, como Ana, que la cual amaba, eso nos dice la palabra de Dios, tenía dos mujeres. La intolerancia acerca del pecado le permitió a Dios tolerar ciertas cosas que él nunca permitió. Y como Ana no le daba hijos, entonces el Cana dijo, pues la fácil. Doña Segunda, la sucursal.
la de repuesto, la que va en el baúl. Pero Ana nos enseña a nosotros, mis queridas damas, varias cualidades agradables. Era dada a la oración, humilde y tenía el deseo de agradar a su esposo. Todos los años lo acompañaba para presentar sacrificios en el tabernáculo y ella misma hizo un enorme sacrificio renunciando a la compañía de su hijo para cumplir con su palabra y mostrar su amor por la bondad de Jehová. Siguió sintiendo el afecto materno y lo demostró porque cada año le subía unas hermosas vestiduras y aparte de eso nos lo muestra en el capítulo 2, en un cántico. Pero ¿por qué oraba? ¿Por qué suplicaba? ¿Por qué rogaba con esa emoción, intensidad, pasión y entusiasmo? Bueno, porque realmente en esa época a la mujer hebrea que le faltaban hijos en Israel se sentía reprochada, deshonrada, le hacían afrenta, vergüenza, humillación, en otras palabras, era un bullying de esa época. ¿A quién le gusta el bullying? Por otro lado, el tener hijos era una bendición de Dios. En segundo lugar, ¿por qué oraba de esa forma Ana? Porque Penina la afligía, provocándola con sus acusaciones, en su envidia, celos, la insultaba, le amargaba su espíritu. Con razón Ana fue a suplicarle a Dios. Su oración, la oración de Ana, es un ejemplo de todo lo que debe ser la oración eficaz, o sea, enérgica, o sea, quieto ahí. No comía, Ana no comía, iba con lágrimas, estaba bajo voto, demostraba humildad. ¿Por qué humildad? Cuando Elí la reprochó, le dijo, digiere tu vino. Ella no le contestó, ¿qué le pasa? A mí no me hable así. ¿No ve usted no sabe quién soy yo? Sencillamente Ana le dijo, Señor mío, tu sierva no está ebria. Genial. Qué humildad, ¿sí o no? Aunque Elí la juzgó equivocadamente como mujer impía, ella pide gracia y la recibe. Cree en la palabra de Elí como saliendo de Dios y se va feliz. Feliz. Esta es la clase de fe que nos mostró el Señor Jesús allí en Marcos capítulo 11. ¿Será que cuando llegue el Señor encontrará toda esa cantidad de fe, no en el mundo, no en la totalidad de la iglesia, sino en nosotros que estamos aquí face to face? La historia de Ana no debe ser interpretada como una promesa de que Dios siempre quitará la infertilidad. Yo ahora oro por toda mujer que no tiene el vientre para que no. O cualquier otro problema físico. Pero, ¿saben? Recalca, nos lleva a creer que la oración del justo puede mucho. Su propósito es mostrarnos a nosotros cómo Dios tiene el control de toda la historia y Él se hace cargo de todos los acontecimientos de todo ser humano. Porque si Ana hubiese tenido un hijo antes, pues no lo hubiera dejado en el templo, sencillo. No se hubiera criado con Elí, no había visto a ese par de muchachos todos buena gentes. No hubiera asumido una posición de liderazgo, sencillo. Si Dios te puso en este tiempo, en esta pandemia, con estas circunstancias, pasando lo que estás pasando, Él sabe cómo hacerme poner de rodillas. Él sí sabe. O lo contrario, es que yo no sé. Porque Él sí sabe cómo hacerme poner de rodillas. Ese hijo, esa hija, esa economía o esa falta de economía. Esa situación adversa está ahí porque Él sí sabe perfectamente cómo hacernos poner de rodillas. ¿Saben? Desde ese momento en adelante el nombre Samuel es un fuerte recordatorio o un aviso de que Dios sí o sí oye las oraciones. ¿Quién es Samuel? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida de Samuel? Capítulo 2, versículo 18. Dice así la palabra de Dios.
2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Siervo fiel a Dios. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Un siervo fiel. No, lo que pasa es que sucede que ese hombre no. Es que estoy viendo a Ofni y a Finés cómo se comportan y la verdad, señor, es que no. No, mijo. Usted tiene un propósito. Usted tiene un firme propósito. Usted tiene un único propósito. Si no lo quiere cumplir, pues allá usted. Pero usted no puede llegar ante el Señor a decir, Señor, el hermano que me diste, la mujer que me diste, la iglesia donde me pusiste, el pastor que pusiste, el líder que esto, la persona. No, lo siento. O sea, delante de Dios no hay excusa. Realmente tenemos que ser fieles a Dios. Es lo único que nos pide a nosotros el Señor. Porque si yo me pongo a mirar las circunstancias, las adversidades, los tropiezos o las personas, siempre voy a tener una excusa. Siempre, toda mi vida voy a tener una excusa. Así de simple. No es que yo voy a salir a trotar mañana por la mañana y cae un aguacero. Ay, no, señor, está lloviendo. No, pasado mañana. Y está haciendo un solazo. Eso es como el que quiere hacer la dieta. Desde el lunes empiezo la dieta. Y el lunes Angie sale con semejante un plato así bien refinado. Yo le digo, aléjate de mí. No, tráigalo para acá, mamita. Que sí, eso es así. No, no hay excusa. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Tú y yo estamos delante de la presencia del Señor. Algo para recalcar del capítulo 2. El hermoso cántico de Ana. Tremendo cántico de Ana. O sea, aquí hay para sacar. Anticipa a un futuro rey ungido por Dios. Se llama el Mesías, quien cumpliría la promesa de Dios de establecer el trono de David para siempre. Ella está reconociendo en acción de gracias la grandeza y la misericordia de Dios por haber escuchado su oración. Pero su emoción, su fervor, su exaltación al santo nombre de Dios se limita a su experiencia personal al haber sido favorecida con el hijo pedido. Ahí no llega, ¿saben? Llega más allá. Exaltará el poderío de su ungido. Versículo 10 del 2. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Cristo, Cristo, el Mesías. Qué expresión. ¿Cómo oramos nosotros? Como los corderos, bendecidme, dadme, proveedme. Ahí sí nos salen unas palabras. Realmente lo que la oración de Ana no solamente incluye una plegaria, o sea, una plegaria es ese doblarse, ese ceder, ese someterse, sino también una alabanza, un elogio, una aclamación al que todo lo puede. Si estamos pasando por una situación adversa o difícil, ora. Son las 7:46. No, en serio, ora. Ora. Pero es que, ora. Lo que pasa, ora. No, es que yo prefiero más bien. No, no prefiera decir nada en público. En público no. Y cerrada la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Ana lo hizo. Por eso Samuel le dijo, digiere tu vino. Porque es que todo el mundo está acostumbrado. Amado Dios y Padre Santo, ahora te ruego en el nombre. Y bueno. Y Ana apenas. Y entonces por eso Eli le dijo, no, usted está borracha, mija. Entonces le dijo, no, ¿sabe?
Mi corazón está siendo vaciado, derramado delante del único que puede concederme la respuesta, y Él es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Aquí en el libro de Samuel es llamado así, Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿tienes una gran batalla? Pues bien, Dios le da a sus mejores soldados las mejores batallas porque sabe que Él es el estandarte, Él es Jehová de los ejércitos. Pero si tú te vas solito, pues sencillamente no vas a alcanzar nada. La oración de Ana. Tremendo cómo Dios nos enseña a través de este hombre Samuel. Tremendo cómo nos enseña a nosotros a través de este hombre Samuel. ¿Cómo prosperaba el joven? Lo que pasa es que para nosotros la palabra prosperar es diferente. Prosperar es esto. No, prosperar significa cómo iba creciendo, cómo iba teniendo su viaje de aquí a llegar a donde está la presencia del Señor. Capítulo 2, versículos 21. Dice así: Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es que yo no estoy aquí para agradar a hombres. Pues si no eres capaz de honrar al hombre que ves, ¿cómo vas a ser capaz de honrar a Dios a quien no ves? ¿A qué se dedicó Samuelito? Versículo 18. El niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Es que no me gusta ser presidente, pues va a ser para los Estados Unidos, es que no me gusta Donald Trump, pues va a ser para el Perú, no es que no me gusta, pues va a ser para Brasil, es que Bolsonaro es muy mala gente. Entonces el problema ya es de autoridad. Yo he visto a la gente que critica a todos los gobiernos, que es que si queda Trump es malo, que es que si queda Miki es malo, que es que si subió a Uribe es malo, que si suena el otro es malo, que si no sé qué, que es que la izquierda, la derecha, la única izquierda, derecha, adelante, atrás que yo conozco es la que Jehová tiene el control de todas mis acciones. Eso ya es problema de autoridad, eso no es problema de gobiernos, eso no es problema de iglesias, eso no es problema de colegios. Hablo a los jóvenes que también nos están viendo. No es que ese profesor, el profesor es una autoridad y lo tiene que respetar, mijo. Gústele o no le guste. Pero es que no sabe, pues entonces ahí hay medios donde podemos utilizarlos. ¿Cómo era la situación de Israel? En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. Es más, no era frecuente que tuviera una visión. Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Tremendo. Samuel, a pesar de las circunstancias, del decaimiento, Samuel, a pesar de todo lo que estaba viviendo, él seguía siendo fiel. Venga, Samuel, una entrevista con don Samuel. Samuel, venga, ¿usted por qué no decaía? Porque tengo mi mirada puesta en el invisible, en aquel que me llamó, que me eligió, que me reconoció como un niño, como un hombre y ahorita como lo que soy, un ser humano que sirve en la presencia de Jehová. Pero es que lo que pasa es que, no, yo no veo nada de eso. Lo que pasa es que algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Samuel sabía a quién le servía. Yo le sirvo es a Dios. La palabra escasez no se refería a una mercadería. Algo y hace falta ya en el estante Biblias, como ocurre frecuentemente en algunas regiones del mundo, era algo peor, ya que la palabra de Dios no está limitada a las páginas de un hermoso libro. Yo he visto casas donde tienen abierta el Salmo 91, una hermosa Biblia, pero grandísima, hermosa. Esas páginas ya están negras, el resto está blanco, está chévere. ¿Alguna vez la ha leído? No. Realmente es la ausencia y el desconocimiento total del mensaje de Dios, como el que había quedado atrás en el periodo de los jueces.
No solo era raro oír la voz de Dios. O sea, oiga, ¿qué? No, no era raro eso, era rarísimo. Pero más raro aún, más deprimente, más triste, era obedecer a esa voz porque cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y esto no siempre era lo mejor y lo más sabio. Había una crisis total, total, tremendo. Nos metemos en líos, dificultades, pruebas. No, es que esa deuda la tengo hasta aquí gracias a la pandemia. No, mi hijo, a la pandemia no usted metió en la deuda. No, es que lo que pasa es que, mire, realmente, cuando hablamos de el pecado de Elí, acompáñenme en el capítulo 3, versículo 13. 3:13. Si se dan cuenta, ya vamos en el capítulo 3 y hoy vamos a terminar lo que es Samuel. Pero vamos al 3:13 porque me quiero detener un poquitico en este hombre. Y le mostraré que yo juzgaré su casa, está hablando Dios a Elí, para siempre, por la iniquidad que él sabe, él es Elí. Porque sus hijos, o sea, Ofni y Finés, han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El castigo, perdón, el pecado que va a juzgar Dios aquí es la blasfemia contra su nombre. Y Elí era un completo cómplice, un partícipe, un colaborador en los pecados de sus hijos porque no había actuado en juicio. Padres que me escuchan y me ven en este momento, si ustedes no estorban en el pecado de sus hijos, son cómplices, cómplices, partícipes y colaboradores. ¿Se acuerdan de Sansoncito? Ay, es que yo quiero esa mujer para mí. Sí, papito, camine. Si sus hijos, ojo con esto, estamos hablando de esa época, si los hijos blasfemaban contra Dios debían ser apedreados. Y Elí no quiso corregir el pecado de sus niñitos, de sus bebecitos, de sus toñecos. ¿Por qué? Porque tomaron livianamente la palabra de Jehová. Por eso tenían que ser apedreados, muchachos, en esa época. Ahorita no. Ahorita vaya, levántele la mano a un chino y verá que lo demandan. ¿Pero qué prefiere? ¿Un pelado muerto delante de la presencia de Dios rindiendo cuentas o un estorbo aquí para la sociedad? Dios tomó acción. Dios tomó acción por tomar livianamente su palabra. El peor error que puede tener el creyente es querer juzgar al mundo con la ley moral de Dios. A ver, ellos no conocen la palabra de Dios. Lo que pasa es que yo veo que mi vecino no corrige al hijo y es un malcriado. ¿Y es creyente? ¿Es cristiano? No, no es cristiano, pero es buena gente. Y no, no sé, realmente los hijos de Elí habían traído sobre sí mismo la maldición de Dios. Ellos eran culpables. Veredicto, denuncie, culpable. Ofni Finés, culpable. Y Elí, sabiendo esto, no los reprochó, no los condenó, no los recriminó. Él no sintió profundamente el pecado o lo que estaban haciendo ellos. ¿Saben? El tipo no se sintió débil por él. Por eso me gusta hablar con los hijos primero, luego con los papás. Por eso a veces uno lanza preguntas. Venga, ¿y qué tal es su mamá? ¿Cómo es su papá? Y ahí entonces uno ya sabe. Porque realmente nosotros como padres tenemos que estorbar el pecado de nuestros hijos. Punto. ¿Es que no le gusta? Pues eres cómplice. Ante la ley moral de Dios eres cómplice. Aquí lo dice. Ahora bien, si realmente no nos gusta, pues hagamos una cosa. La página 216 en mi Biblia la puedes arrancar, pero queda grabado en tu corazón. ¿Listo? Pero es que ya está muy grande. Ahí sí, como dijo un cómico en un stand-up cómico, mientras usted iba debajo de este techo y de estas cuatro paredes, hacía lo que yo dice. Pero es que, vamos, Eli, toma ánimo, toma ánimo.
Pero ¿por qué estas situaciones en Israel, don Samuel? Porque realmente los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Y mientras el pueblo seguía en su decaimiento, ¿qué hacía Samuel? El joven Samuel crecía más y más, y más y más. Samuel, ¿a dónde nos lleva una mala administración del pueblo de Dios? A las preferencias. Elí, el sacerdote, el pastor, no, el pastor, el hombre, tenía favoritos dentro del ministerio. En el capítulo 1 vimos cómo juzgaba a Ana. Y aquí vemos que es incapaz de juzgar a sus propios hijos. A mí me encanta enseñar la palabra de Dios, pero más me encanta vivirla y estar fuera del mundo para que digan, ¿cristiano? Yo siempre que llego a algún lugar digo, yo soy cristiano hasta los huesos. Y empiezan a mirarlo a uno con una mirada inquisidora así. Venga a ver qué es lo que está haciendo este tipo. Porque aquel que enseña la palabra o dice que es cristiano y no vive lo que está diciendo. Y Elí era un muchacho que tenía favoritos en el ministerio, ¿sabe? Enseña y predica lo que la gente quiere oír y creer. Eso predica. Es que es más fácil. Bueno, Samuelito, y mientras los hijos de Elí eran desechados, ¿qué pasaba contigo, Samuelito? El niño Samuelito seguía creciendo y Dios y la gente lo quería mucho. Iba creciendo y era acepto en contraste con los apóstatas, hijos de Elí. Samuel estaba madurando en el sentido espiritual, en el sentido social. Samuel no se cansaba de hacer el bien, aunque era pequeño, pero se esforzaba en los asuntos del Señor. Gálatas capítulo 6 versículo 9 nos dice, no nos cansemos, o sea, no desmayemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Obviamente Samuel tenía que ser algo correspondiente a su edad. Chino, vaya, tráigame la carne allá donde don Pedro. Va, tráigame, téngame la copa, vaya, enciéndame las velas. Vaya, cierra la puerta. Pero todo lo hacía con cariño y con gusto. Todo, T-O-D-O. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Lógicamente su vida incluiría entrenamiento, preparación, adiestramiento. El chino estaba estudiando en el colegio allá en Decil. El chino estaba estudiando. El chino tenía que... Educación física, córrale. Porque su ministerio después manifestó una alta capacidad ministerial y administrativa. ¿Saben? Esto nos recuerda el joven Samuel del capítulo 1 al capítulo 4, que realmente su vida va hasta el capítulo 7, con un paréntesis entre capítulo 4, 5 y 6, que lo veremos la próxima clase, nos recuerda a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas capítulo 2 versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cómo validó Dios a Samuel? ¿Cómo te validó, Samuelito, Dios en el servicio? Porque Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. Pregunta en esta noche. ¿Realmente estás creciendo en la gracia de Dios? ¿Realmente tienes esos tiempos personales con Dios? Porque ya tienes las circunstancias por los cuales Dios te hace arrodillar. Ya tienes al Dios que es el general de los ejércitos de Israel. Ya tienes al Espíritu Santo morando en ti. Pregunto, ¿ya tomaste las armas como dice Efesios? ¿Realmente tus oídos están tan bien adiestrados para decir esto es verdad, esto es real y esto no? Haz que lo dijo por molestar, haz que se le escachó, es que se le escapó. No, no permitamos eso. No lo permitamos. Tenemos que crecer. Tenemos que tener discernimiento para poder comunicarle a los demás. Si no, mejor miren, es mejor, es mejor. Porque es que hoy todo el mundo está diciendo lo que quiere. Ahí hay una línea de poder, yo lo declaro. O yo declaro, yo decreto, yo anulo, yo machuco, yo licúo. No.
Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso en Israel la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Capítulo 3, versículos 19 y 20. Si es la voluntad de Dios, quedamos ahí, terminamos el capítulo 3 y vamos a ver dentro de 8 días, capítulo 4, 5 y 6, que son 20 años. 20 años en una hora. ¿Cómo es tu actitud, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Cómo es tu actitud con respecto a las cosas de Dios? Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, yo quiero ser como tú. Realmente anhelamos, Señor, que tu palabra entre en nuestras vidas y en nuestros corazones, sabiendo que tú eres quien tiene el control de todas y cada una cosas de nuestra vida. Te necesitamos, Señor, siempre te vamos a necesitar. Por eso en esta noche rogamos tu misericordia y tu favor y que tu palabra entre a nuestros corazones. Permítenos vivirla en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Buena noche.